para todos. Dios les bendiga. Qué bueno poder en esta noche compartir algo de la palabra, algo de lo que el Señor nos ha regalado a lo largo de esta semana, y que podamos a través de esta palabra ser retados y renovados, como a través de la dirección de nuestro hermano Juan Carlos. Gracias por ese reto de vivir cada día a los pies del Señor, confrontando nuestro pecado y buscando seguirle y obedecerle. Muy bien. El día lunes la pastora Diana estuvo compartiendo acerca de Romanos capítulo 8 y nos hablaba de que, bueno, como dice el texto, de que ya no hay condenación para aquellos que estamos en el Señor. Este capítulo resuelve la pregunta del capítulo 7, donde Pablo se cuestiona sobre la lucha que hay dentro de sí. Lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, pobre de mí, termina diciendo. Y lo explica recordando que la ley y el pecado lo que hacen es llevarnos a ver que necesitamos ser salvados, que necesitamos ser redimidos. Nos prepara el terreno para darnos cuenta de que somos completamente incapaces en nuestras fuerzas, pero que en las fuerzas del Señor, en la salvación de nuestro Señor Jesucristo, hay libertad y vida eterna. Gracias, pastora, por esta dirección, por este devocional. Y este texto me llevó a pensar en Gálatas capítulo 5, que de alguna manera también habla del mismo tema, de vivir en el Espíritu y no en nuestros propios deseos, en nuestros deseos humanos, carnales y pecaminosos. Siendo mucho más joven que ahora, tendía a confundirme con el versículo 16. Vamos ahí a Gálatas 5, Gálatas capítulo 5. La Reina Valera dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y como estaba diciendo antes, pensaba, bueno, son dos cosas las que tengo que hacer ahí. Tengo que andar en el Espíritu y tengo que luchar para no satisfacer los deseos de la carne. Pero la Nueva Versión Internacional traduce un poco más claro y de alguna manera explica un poco más cómo es eso de andar en el Espíritu. La Nueva Versión Internacional lo que traduce es: si andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. En la medida en la que estemos andando en el Espíritu, de la mano del Señor, pues esos deseos carnales tal vez van a ir menguando. Y me surgía la pregunta: ¿qué es andar en el Espíritu? Es vivir a la manera de Dios, como a Él le agrada. Vivir a la manera de Dios, como a Él le agrada, apartando todas aquellas cosas que realmente no deberían estar en nuestra vida. Esas que describe el mismo texto ahí más adelante. El fruto del Espíritu y las obras de la carne están ahí. Pero yo quiero en esta noche hablar un poquito acerca de algunos pasos o algunas acciones para andar en el Espíritu. ¿Qué podríamos hacer o qué pasos podríamos dar para andar en el Espíritu? Yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer es realmente decidir hacerle frente a esa batalla que día a día tenemos. Estamos llamados a tomar esa decisión. Yo creo que a veces hay áreas de nuestra vida en las que definitivamente nos damos por vencidos. Nos damos por vencidos o sencillamente no queremos librar esa batalla. Creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es decidir hacerle frente a la batalla que todos los días tenemos contra nuestra pecaminosidad, contra nuestra carne, contra nuestra humanidad. Es necesario tomar conciencia de que hay una lucha. Si usted no se ha dado cuenta de que en su vida espiritual hay una lucha, lo invito para que despierte. Lo invito para que despierte y se dé cuenta que hay una pelea, una lucha que hay que afrontar. Para andar en el Espíritu
entonces lo primero que yo recomendaría es que debemos decidir hacerle frente a esa lucha. Van a haber días que vamos a ganar y otros días que vamos tal vez a perder esa lucha, pero ahí es donde entra Romanos capítulo 8, que nos dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, para los que nos hemos acogido a su misericordia, a su perdón, que reconocemos que tenemos áreas en las que fallamos y que cuando fallamos vamos a sus pies para ser renovados. Muy bien, en segundo lugar, o el segundo paso que yo incluiría aquí, o la segunda acción, es que debemos identificar con honestidad nuestra debilidad. No es suficiente con decir sí, hay una lucha. Usted y yo tenemos que identificar esa área específica en la que somos débiles. ¿Puede pensar en esa área en la que usted todos los días de pronto se resbala, algunos días se cae? ¿Puede pensar? Yo creo que sí. Creo que podemos pensar en esa área en la que nosotros flaqueamos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes de maldad, principados, potestades. También nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar en 1 de Pedro 5:8. Y nos dice en Santiago capítulo 1 que de nuestras propias concupiscencias somos seducidos. Pedro nos invita a pensar que no debemos amar al mundo ni a las cosas que hay en el mundo. Alguien dijo por ahí, la Biblia lo ratifica, que los tres enemigos del hombre cristiano, del hombre que decide seguir al Señor, son el mundo, la carne y el diablo. El mundo, la carne y el diablo. Y necesitamos identificar en cuál de estos de pronto estamos fallando más. Tal vez en nuestra interpretación de lo que es el mundo, o en lo que estamos dejando del mundo entrar a nuestra vida. Tal vez de lo que estamos anidando en nuestro corazón, en nuestra mente. Nuestros pensamientos tal vez no son muy cristianos, sino más bien que tienden a ser un poco mundanos. ¿Cómo está usted en ese sentido? Debemos identificar con honestidad nuestra debilidad. El mundo, la carne y el diablo están allí presentes para, tentarnos, ponernos zancadilla, y a veces nosotros, lamentablemente, por desconocimiento o por falta de compromiso, nos dejamos seducir. Muy bien. En tercer lugar, el texto nos dice en Romanos 7 y 8 que debemos reconocer lo que somos. Somos seres humanos imperfectos, propensos a fallar. Y en medio de esas fallas sabemos que tenemos un Salvador. En medio de esas fallas sabemos que tenemos un Salvador que pagó por nuestros pecados para que tengamos libertad. Si pecamos, tenemos como abogado a Jesucristo el justo. Yo creo que en medio de ese caminar en el Espíritu hay momentos, y van a haber momentos en los que al caernos podemos sentir, no, ya no tengo esperanza por ese lado. O podemos desfallecer y decir, bueno, esa área no se la entrego al Señor. Pero yo creo que el Señor nos invita a reconocer nuestra debilidad, a reconocer que lo necesitamos a Él. Y cuando sienta que decae, que ha fallado, que ha pecado, pida perdón, renuévese en el Señor y siga adelante. Si peca, levántese y siga. Y en cuarto lugar, yo creo que hay que mantener las disciplinas espirituales: la oración, la lectura de la palabra, la meditación consciente, una meditación y un estudio juicioso y sistemático de la palabra. Recordemos a Jesús batallando en la tentación, cuando viene Satanás y lo tienta. ¿Qué es lo primero que él dice? Escrito está. No se pone a discutir con él, simplemente le dice, escrito está. ¿Qué tanto sabemos de la palabra y en qué
nivel de comunión estamos con el Señor en oración? ¿Qué tan relacionados estamos con Él? ¿Cómo es su tiempo de oración? ¿Es un tiempo a conciencia e intencional de deleite? ¿O es de obligación y cumplimiento? Yo creo que necesitamos crecer en nuestros tiempos de oración. Hable honestamente con el Señor, pídale honestamente su dirección y esté dispuesto a obedecer. No es necesario, no es suficiente tener una buena palabra, una buena enseñanza bíblica, es necesario tener una sana práctica. Y creo que es muy importante autoanalizarnos, ver sinceramente qué aspectos de nuestra vida están flaqueando. Y voy a ir aquí al texto en Gálatas capítulo 5:16. Por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordias, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. No seamos orgullosos, ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Muy importante aquí en Gálatas 5, una lista para chequear cuánto realmente estamos caminando en el Espíritu. Las manifestaciones del fruto del Espíritu en nosotros, deberíamos chequearlas constantemente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuánto de eso hay en nosotros? ¿Y estamos creciendo en esas áreas? Tal vez hay algunas que no están tan bien, pero deben estar en nuestra vida. Pero estamos creciendo. Si usted toma esta lista de las manifestaciones del fruto del Espíritu en su vida y comienza a chulear una por una, ¿cree que pasa el examen o cree que lo pierde? Sería una buena evaluación para esta noche, al terminar esta transmisión, que usted ore al Señor y le diga: Señor, quiero ponerme a cuentas contigo, quiero caminar realmente en el Espíritu, quiero realmente caminar de tu mano. En primer lugar, entonces, hágale frente a su batalla, asuma su responsabilidad, identifique su debilidad, si es el mundo, la carne o la tentación que Satanás pueda estar colocando a su alrededor. En tercer lugar, si peca, levántese y siga adelante. Y en cuarto lugar, mantenga sus disciplinas espirituales. Manténgase de la mano del Señor en lectura, en oración y en comunión con los santos. Padre, gracias por esta noche y gracias por tu invitación a través de este texto en Gálatas 5 a revisar cómo estamos contigo, si estamos caminando o no realmente de tu mano, si estamos caminando, andando en el Espíritu. El texto nos dice que si andamos en el Espíritu,
todas esas otras áreas pecaminosas van a ir menguando y vamos a ir creciendo en ti, Señor. Bendícenos como iglesia y ayúdanos, fortalécenos en medio de nuestras debilidades. Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo para todos.